día de hoy tenemos el agrado de presentar, y no solamente el agrado, sino el gran honor de presentar al maestro de maestros, el doctor Cristóbal Couto. Él es médico de Buenos Aires, Argentina, es investigador y autor de numerosos trabajos de investigación científica, tanto en su país como a nivel internacional. Es jefe de la sección de uveitis del Hospital de Clínicas José de San Martín. Además, es director de la carrera de Fellowship en uveitis de la Cátedra de Oftalmología en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, tiene múltiples intereses, es por eso que en el año 2015 también encontré que él ha publicado un libro, no solo de uveitis, que es lo que le apasiona, sino también, él es como es un escritor nato, ha publicado un libro que se llama Fiebre Amarilla, el cual tuve la oportunidad de leer las primeras líneas, y porque no he tenido un poco de tiempo, pero relata sobre un tiempo de pandemia y donde nada volvió a ser lo mismo después de esta enfermedad, lo cual es muy interesante porque en este tiempo nos cae bastante como relato personal por lo que estamos viviendo hoy en día. Sin más preámbulo, le voy a dar el pase al doctor Couto para que él nos pueda hablar sobre el tema preparado para el día de hoy, que es sobre el síndrome de Burko-Yanay-Arada. Adelante, por favor, doctor Couto. Bueno, Vanessa, muchas gracias por la introducción y la presentación. Sí, efectivamente, yo preparé un trabajo para la carrera docente sobre la epidemia de fiebre amarilla que en 1871 tuvo Buenos Aires, donde el 8% de la población de Buenos Aires falleció. Se morían 500 personas por día en 1871. Fue bastante dramático. Sarmiento era el presidente. Y bueno, hay muchas semejanzas con lo que pasó en 1871 con lo que está pasando ahora. Pero bueno, mi tema de hoy es la enfermedad de Burko-Yanay-Arada y vamos a dar una clase magistral y al final, si nos da el tiempo y tienen ganas, presento un caso problema. La enfermedad de Burko-Yanay-Arada es una enfermedad sistémica, inflamatoria e idiopática, caracterizada por una panuveitis granulomatosa crónica bilateral que tiene asociaciones neurológicas, auditivas y tegumentarias. Tiene 4 estadios: el prodrómico, el agudo, el convaleciente y el crónico recurrente. Son pacientes que empiezan con mareos, con cefaleas, con zumbidos de oídos, no saben qué tienen, van al neurólogo, el neurólogo no les encuentra nada y a los días pierden bruscamente la visión y ahí comienzan con el estadio agudo y el problema ocular. ¿Quiénes eran Vogt, Yanay y Arada? Alfred Vogt era un suizo oftalmólogo muy importante, que ustedes ese nombre lo han escuchado muchas veces en sus libros de texto de pregrado y de posgrado, y Vogt describe un caso sin nombre donde encuentra un paciente que por el color del paciente debía ser árabe, donde describe que tiene uveitis, pero lo más importante es que él describe que tiene problemas tegumentarios, tiene poliosis, tiene vitiligo, y eso le llama mucho la atención. 8 años después, Koyanagi describe 2 casos de oftalmía simpática sin trauma. Ya Arada en 1923 y en 1926 empieza a notar que hay un uveitis peculiar, y ya en 1926 describe 5 casos de lo que él llama coroiditis difusa aguda. Fíjense que en 1926 Arada ya sabía que el target o el problema estaba en la coroides. Y describe 5 casos de coroiditis difusa aguda asociadas a meningismo, desprendimiento de retina, problemas en la piel, linfocitosis del líquido cefalorraquídeo y disacusia. Es una enfermedad en nuestro medio más común en las mujeres, en Japón es más común en los hombres, y tiene que ver con razas pigmentadas, hispánicos, asiáticos, americanos nativos e indios.
pero es poco común en afroamericanos y en personas blancas. Esa es más o menos la incidencia de acuerdo al el porcentaje entre las uveitis. Fíjense que nosotros en Argentina tenemos un gran porcentaje. El 70% de la consulta nuestra en el Hospital de Clínicas son pacientes con foco Yanagi Arada. Tiene una etiología desconocida, pero ahora se sabe ya que es un proceso autoinmune mediado por células T contra los melanocitos. Hay un factor gatillo, algunos piensan que puede ser un agente infeccioso, y parecería que hay una reacción autoinmune contra proteínas, especialmente una tirosinasa, que está en la membrana de los melanocitos, no solamente del estroma coroideo, sino de todos aquellos tejidos que tengan melanocitos. Por eso el pseudomeningismo, el problema en la piel, el problema en el oído. Y parecería que la interleuquina 23, estimulando a un TH17 y produciendo una interleuquina 17, serían los responsables de la iniciación y el mantenimiento de la enfermedad. Hay otras interleuquinas como la osteopontina, la interleuquina 10, que también están relacionados con la patogenia de esta enfermedad. Hay una predisposición genética, sí, la asociación, perdón, entre el HLA-DR4 y el HLA-DRW53 es lo que más se asocia a nuestros pacientes con foco Yanagi Arada. Bueno, ¿cómo hace uno el diagnóstico? Quizás esto ha quedado un poco viejito, porque ya tiene más de 10 años, pero en realidad uno debe tener 5 criterios diagnósticos. El primer criterio es que el paciente no debe tener una historia de trauma, porque si tiene una historia de trauma o cirugía, entonces ya deja de ser un foco Yanagi Arada para hacer una oftalmía simpática. No debe tener evidencias clínicas o de laboratorio sugestivas de otras entidades, como vamos a ver. El compromiso ocular debe ser bilateral, debe tener manifestaciones neurológicas y auditivas, y el quinto criterio deberían ser las manifestaciones cutáneas. Si yo tengo los 5 criterios, entonces el paciente tiene un foco Yanagi Arada completo. Si yo tengo del criterio 1 al 3, tengo el foco Yanagi Arada incompleto, y si yo solamente tengo del 1 al 3, sin el 4 y sin el 5, entonces va a ser el foco Yanagi Arada probable, donde va a ser solamente la enfermedad ocular. Entonces, ¿cuáles son aquellos diagnósticos diferenciales? El primero es la sífilis. La sífilis una manifestación de la sífilis es un desprendimiento de retina exudativo. Seguramente no sea tan simétrico el desprendimiento de retina exudativo en la sífilis, pero sí es algo que uno debe descartar. El carcinoma metastásico, ¿cuántos carcinomas metastásicos ocurren con un desprendimiento de retina exudativo? También otro diagnóstico diferencial. La efusión uveal, quizá el más difícil de hacer diagnóstico, porque la efusión uveal tiene un desprendimiento anular ciliocoroideo. Como ven ustedes en la foto de la derecha, esta línea blanca que se ve es la hora serrata. Acá no hay indentación, es el desprendimiento ciliocoroideo característico de la efusión uveal. La ecleritis posterior, quizá la más frecuente de todas en cuanto a hacer el diagnóstico diferencial. Hay muchos pacientes que son mal diagnosticados con foco Yanagi Arada y lo que tienen es una escleritis posterior. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Muy fácil, con la ecografía, porque los pacientes con Arada no van a tener la esclera comprometida, en cambio los pacientes con escleritis posterior van a tener una esclera gruesa e inflamada. El otro diagnóstico diferencial, que también han sido publicados casos de desprendimiento de retina exudativo y que cuando uno mira la OCT son muy parecidos, es la epiteliopatía aguda placoide multifocal posterior, y que la única manera de hacer diagnóstico diferencial es con la retinofluorescinografía, porque el AMPI tiene, como vemos en esta foto,
hipofluorescencia precoz e hiperfluorescencia tardía. Entonces es muy fácil. Ningún paciente con foco Yana-Guerrara va a tener una hipofluorescencia precoz como se ve en esta foto. Ya vamos a ver fotos de angiofluorescinografía de pacientes con foco Yana-Guerrara. Muy bien. Entonces vamos al tercer criterio diagnóstico, que es el compromiso ocular bilateral. El tercer criterio diagnóstico va a tener manifestaciones iniciales o manifestaciones tardías. Las manifestaciones iniciales es esta coroiditis difusa, como se ve acá, a la izquierda áreas focales de fluido subretiniano, que son estas lesiones de coroiditis multifocal, hasta que coalescen y se hace el desprendimiento de retina exudativo. Y esto va a ser cono sin uveitis anterior, cono sin vitreitis y cono sin hiperemia del nervio óptico. Ahora bien, ¿tenemos duda? ¿No estamos seguros? ¿Qué hacemos? Le hacemos una ecografía donde vamos a ver el engrosamiento coroideo, pero no vamos a ver el engrosamiento de la esclera. Y a la derecha, una retinofluorescinografía donde se ve muy bien que en los estadios precoces hay esos puntos hiperfluorescentes que van aumentando a medida que pasen los tiempos del angiograma para hacer esto que se llama la hiperfluorescencia nebulosa. Entonces con esto uno confirma el diagnóstico. Ahora vamos a ver después que ya tenemos el OCT, que también nos ayuda mucho al diagnóstico. Y las manifestaciones tardías de la enfermedad son, como vemos acá, el sunset glow, que es la despigmentación total del fondo de ojo, las lesiones numulares corioretinianas despigmentadas, la glutinación o migración de pigmento y la uveitis anterior crónica recurrente. Estas son manifestaciones tardías oculares del criterio 3 de diagnóstico. El criterio 4 señala las manifestaciones neurológicas y auditivas, con el meningismo en la cabeza, con cefalea, náusea, fiebre, cuello duro y doloroso, pero la cefalea no es suficiente para definir el meningismo, porque si en esta clase le preguntáramos a toda la gente que está asistiendo, más del 50% tendrían cefalea. Entonces, deberíamos poner otro criterio diagnóstico y por eso es importante la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo y los acúfenos, que eso completaría las manifestaciones neurológicas y auditivas. Fundamentalmente, si el paciente solo tiene cefalea, yo no puedo decir que tenga meningismo. Necesito la náusea, la fiebre, el cuello duro y doloroso, y si no tiene nada de eso y solo cefalea, necesito hacer una punción lumbar y corroborar la presencia de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Las manifestaciones cutáneas, como vemos ahí, el vitiligo, la poliosis y la alopecia son características de la enfermedad, pero en nuestro medio aparecen tardíamente o no aparecen. En esa reunión donde se discutieron los criterios diagnósticos, el doctor Dodds y yo estuvimos presentes y fue muy interesante porque invitaron a gente de todo el mundo, a los expertos de todo el mundo, y por supuesto había japoneses, y entre los japoneses estaba este señor, el último autor, siempre el último autor o el primero son los más importantes. Este último autor, Shigeaki Ono, era el profesor de la Universidad de Yokohama, y cuando estaban haciendo los criterios diagnósticos, dijo, bueno, acá está, ahí terminaron, sí. Se levantó y dijo, yo me voy. ¿Por qué? ¿Cómo se va a ir? Y dice, no, porque si no ponen la punción lumbar, yo me voy a ir. Entonces, bueno, finalmente pusieron la punción lumbar. Estábamos a 3 horas de Los Ángeles, en el medio de la montaña. Era imposible que este hombre se fuera, pero bueno, él se quería ir. Y finalmente lo convencieron y pusieron los criterios diagnósticos. Pero fíjense que él no se quedó contento, volvió a Japón, y años después publicó este trabajo donde él dice que hay un grupo de pacientes que no pueden seguir los criterios diagnósticos de este workshop que hicieron en Estados Unidos.
y son aquellos pacientes que debutan con una papilitis y no tienen desprendimiento de retina. Y hay pacientes que se operan de catarata y que después se hacen el foco ya no hay nada, y entonces, ¿qué sería? ¿Una oftalmía simpática? Y hay muchos pacientes que no tienen alteraciones cutáneas y que, entonces, y además él dice, y ya apareció la tomografía de coherencia óptica y nos da un diagnóstico mucho mejor. Entonces, yo traigo este caso, que es un caso publicado por nosotros, donde fíjense que era una mujer joven que tiene síntomas prodrómicos, que tiene esos pliegues retinales, tiene papilitis, pero cuando uno ve la retinoflesinografía, solamente ve la papilitis, y lo que sí ve es algo muy interesante y que está en los criterios diagnósticos. Fíjense que este es un cuadro coroideo, un tiempo coroideo arterial. Fíjense cómo la coroides se llena de manera anárquica, porque es la coroide lo que está inflamado. Entonces nosotros pudimos hacer el diagnóstico de esta paciente con esta foto. Tenía papilitis, miren la papilitis que tenía en la foto tardía, bueno, entonces, pero apareció el OCT. Entonces el OCT describe, todos ustedes saben, los espacios quísticos que son característicos, aparece el spectral domain, donde muestra muy bien los espacios quísticos, cómo se separa la línea ISOS, bueno, todo lo que ustedes saben y que está en todos los trabajos y en todos los libros. Pero en realidad lo importante de esto es que apareció esto, que es lo que se llama el Enhanced Deep Imaging, que ahora nosotros podemos medir la coroides. Y entonces, como esta es una enfermedad de la coroides, donde la coroides está inflamada, ahora nosotros podemos hacer seguimiento gracias al OCT-EDI. Acá fíjense, pacientes nuestros, como esta paciente con foco Yana-Yarada tenía 500 micrones, la medida normal de la coroides más o menos son 330 micrones. Fíjense que esta paciente tenía 505 micrones. Fíjense cómo acá tenía 628 y después del tratamiento pasó a tener 289. Y este es otro ojo donde el paciente ya no tiene engrosamiento coroideo, sino tiene afinamiento coroideo por todas las inflamaciones que el paciente ha tenido de sus coroides. Entonces, hoy día el OCT-EDI es muy importante para el seguimiento de nuestros pacientes. Ahora está por salir publicado un trabajo donde nosotros comparamos células inflamatorias con engrosamiento coroideo en la OCT, donde se ve que cuando el paciente aumenta la cantidad de células inflamatorias, aparece engrosamiento coroideo. Bueno, acá se ven muchos casos. Pero en realidad esto lo dice el doctor Budman. El doctor Budman dice, estoy cansado de que mis residentes le den gotas de corticoides a la uveitis anterior de la arada, porque no me dejan seguir la inflamación de la coroides. Y además de Budman, antes lo dijo Sun Fai Chi, que es una doctora de Singapur, donde ella comparó, que vamos a verlo después, células inflamatorias con hallazgos de la indocianina, porque la indocianina es una molécula que se queda mucho más en la coroides y nos permite evaluar mucho mejor la coroides. Pero bueno, OCT-EDI. Entonces nosotros, mi locura de presentar trabajos, y bueno, llevamos este trabajo a Arbo, donde nosotros lo que queríamos era evaluar el engrosamiento coroideo de nuestros pacientes. Entonces, para hacerlo fácil, para que no tengan que leer esto, sí, efectivamente los pacientes en estadio de convalescencia había muchos que tenían engrosamiento coroideo, pero había muchos que tenían afinamiento coroideo. Y entonces, lo que nuestro trabajo estadístico demostró es que el grosor de la coroides es inversamente proporcional al tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Qué significa? Que si la enfermedad tiene mucho tiempo de evolución, la coroides va a estar más finita. ¿Y qué significa esto también? Significa que nosotros con esto podemos evaluar cómo está la coroides, pero no podemos evaluar
si el paciente tiene una inflamación subclínica de la coroides, como vamos a ver más adelante. Muy bien, otros trabajos hace muchos años con el profesor Casiraghi, que es un especialista en glaucoma, le hicimos a nuestros pacientes, le tomamos la agudeza visual, un campo visual, un test de contraste y un test de visión de colores. Y fue interesante porque el 96% de los pacientes tenían un defecto medio aumentado. Fíjense que las agudezas visuales de los pacientes eran muy buenas, por eso escogimos pacientes que tuvieran buenas agudezas visuales. Sin embargo, el 84%, como se ve acá, la línea media es esta que se ve acá, lo oscuro sería la normalidad. Todos nuestros pacientes, o la mayoría, tuvieron alteración en la visión del contraste. Y fíjense que casi un 70% de nuestros pacientes tuvieron alteración en la visión de los colores. O sea que estos pacientes tienen alteración funcional. Hay estudios de electroretinograma que es muy difícil poder yo hacer ese trabajo porque es muy caro y es muy complicado, pero también hay alteración en el electroretinograma de estos pacientes. Así que nada para estos pacientes es gratis. Muy bien, ¿cómo se trata? El tratamiento primordial es con corticoides sistémicos y el tratamiento debe ser precoz, agresivo y prolongado. Ahí dice 1 año y ahora vamos a ver lo que dicen los últimos trabajos. Uno podría hacer una pulsoterapia endovenosa. Los japoneses le hacen pulsoterapia. Hay muchas escuelas que le hacen pulsoterapia, pero Russell Reed, que es un hombre de California, fellow de Nursing Rao, hizo un trabajo muy interesante donde comparó pulsoterapia con corticoides altas dosis y el pronóstico visual de los pacientes e inflamatorio era exactamente igual. Hay trabajos de corticoides intravítreos, de hecho yo muchas veces he tenido que dar corticoides intravítreos, no como monoterapia, sino como coadyuvante cuando el paciente está en un estadio desesperado. Inmunosupresores no citotóxicos como la ciclosporina y el FK506, que es el tacrolimus, que es la ciclosporina japonesa. O los otros inmunosupresores que son la satioprina, el metotrexato, el micofenolato o agentes alquilantes como el cloramucil, la ciclofosfamida, o los agentes biológicos como el infliximab y el adalimumab. Entonces, está claro que a los pacientes hay que tratarlos, está claro que el corticoide hay que darlo porque es la manera más rápida de que el paciente vuelva a recuperar su agudeza visual, pero ¿cómo y cuánto? Este es un trabajo que hizo la doctora Giordano, que fue fellow nuestra de la sección uveitis, donde lo que hicimos nosotros, lo que hizo ella fue dividir a los pacientes en 3 grupos. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Creo que ahora se agranda. En el grupo 1 eran los pacientes ideales, los mejores, que era un tratamiento antes de las 2 semanas de comenzados los síntomas, y la dosis era mayor a 1 miligramo kilo día. El grupo 2 eran pacientes que también tenían la misma dosis, pero habían empezado el tratamiento después de las 2 semanas, entre 2 y 4 semanas. Y el grupo 3 había recibido menos de 1 miligramo kilo día y no lo habían recibido en tiempo y forma. Entonces, si comparamos las agudezas visuales iniciales y finales, ustedes podrán observar, recuerden que estos son agudezas visuales logman, así que es totalmente al revés. Cuanto menos sea el número, mejor es la agudeza visual. Fíjense que en el grupo 1, con un N de 29, la agudeza visual final fue muy buena, mientras que en el grupo 3, la agudeza visual final fue peor que la agudeza visual inicial en el grupo 1. Entonces, ¿esto qué demuestra? Demuestra que el corticoide debe ser dado antes de las 2 primeras semanas y debe ser a una dosis importante. Ahora, ¿esto solo me cierra? ¿Esto solo va a hacer que el paciente se cure y ande bien? No.
¿Por qué? Bueno, porque ahora ya se sabe que el corticoide solo no va a lograr meter al paciente en lo que se llama la ventana de la oportunidad. Entonces, sabemos que va a necesitar corticoides, pero además va a necesitar inmunosupresores también dados en las primeras 2 semanas de tratamiento. Con eso, nosotros vamos a evitar que el paciente desarrolle un estadio crónico y desarrolle lo que nosotros no queremos que desarrolle, que es el Sunset Glow Fundus, que es esa depigmentación total del fondo de ojo. Entonces, esto es algo nuevo y es algo importante que nosotros sabemos ahora que el paciente debe ser tratado no solo con corticoides, sino con inmunosupresores para que acceda, un 60% accede a esa ventana de oportunidad donde el paciente no solo no va a tener complicaciones, no va a entrar en un estadio crónico, sino que prácticamente después de esto se va a curar. Nosotros hicimos un trabajo donde todavía no existía la ventana de oportunidad, empezamos a usar el adalimumab como droga off-label, pero fíjense que nosotros lo importante de los inmunosupresores es la capacidad ahorradora de corticoides. Fíjense que esta es la dosis inicial de corticoides de nuestros pacientes cuando decidimos darle adalimumab, a los 6 meses de tratamiento con adalimumab y a los 12 meses de tratamiento. Fíjense que solamente un paciente recibía solamente 8 miligramos de corticoide, que 8 miligramos es la dosis donde uno dice que, bueno, este inmunosupresor tiene capacidad ahorradora de corticoide. Bueno, este es un cuadro medio complicado, pero solamente fíjense esto que les señalo, que es la inflamación, la cantidad de cruces de células que tenían los pacientes antes de empezar con el tratamiento con adalimumab, y fíjense que, o sea, estos serían 3 cruces de células, 3 cruces de células, 2 cruces de células, y esto es a los 6 meses de tratados con adalimumab, prácticamente la cantidad de células inflamatorias habían desaparecido. Y recuerden lo que dijo Goodman para una foto que les voy a mostrar al final. Muy bien, ¿hay tratamiento quirúrgico? No, el tratamiento debe ser médico, pero a mí una vez, en la desesperación, porque el paciente tenía un ojo con una esclera muy gruesa y la retina no se aplicaba, a mí se me ocurrió hacerle una esclerectomía, o sea, sacarle un pedazo de lámina fusca. Esto es un tallado de una tapa escleral, ahí se ve perfecto el desprendimiento de retina, le tallé una tapa escleral y esto que ven acá es la lámina fusca. Yo saco la lámina fusca con un cuchillo de diamante, me la llevo acá con un punto que hice, y esto que ven negro acá es la coroides. Y fíjense cómo este líquido brillante es el líquido subretinal que está saliendo. Muy bien, la paciente, ahí está. Este es el preoperatorio, fíjense el desprendimiento de retina exudativo que tenía, y este es el posoperatorio gracias a esto. Y al tratamiento médico con inmunosupresores y corticoides, la paciente se curó. Muy bien, se complica mucho, muchísimo. Catarata, glaucoma, hipotonía. Fíjense estas dos fotos. Esta foto tiene catarata, membrana ciclítica, sinequias anteriores, sinequias posteriores, y son dos pacientes totalmente diferentes. Entonces, la catarata es quizá la complicación más importante. Bueno, estos son trabajos que hablan de cómo se operan los pacientes. Yo les muestro mi historia. Esto es lo que yo hacía en 1985. Hacía una FA con fragmentación y vitrectomía por par plana, donde los pacientes no llevaban lente intraocular, pero estaban fenómenos, no tenían inflamación. Apareció en la cirugía extracapsular y fue un fracaso total, porque la inflamación seguía y porque como no teníamos una capsulotomía curvilínea continua, el síndrome de contracción de la cápsula anterior nos sacaba el lente de la bolsa, y fíjense lo que es este lente, había que explantarlo.
un lente que está en la cámara anterior capturado por el iris. Cuando apareció en la capsulotomía curvilínea continua, ahí tuvimos mejor pronóstico. Sin embargo, en la actualidad, cuando el paciente tiene una uveitis muy severa, nosotros elegimos por sacarle absolutamente todo. Cápsula anterior, cápsula posterior, vitrio, y con eso el pronóstico inflamatorio y visual va a ser mucho mejor. Bueno, este es un paciente con muchas complicaciones, pero que a pesar de eso, como estaba muy bien tratado, fue operado y con una capsulotomía curvilínea continua y con un lente en el saco capsular, el pronóstico visual del paciente fue muy bueno. El glaucoma quizá es la más importante de todas porque recuerden que los pacientes con uveitis se quedan ciegos por glaucoma y no por otra cosa. Entonces hay que tener en cuenta que el mecanismo fisiopatogénico del glaucoma puede ser cualquiera. Puede ser, como se ve acá, el mecanismo trabecular, donde se ve, este es un paciente operada de trabeculectomía por mí hace 35 años, donde se ve muy bien el trabeculado tapizado de células inflamatorias. Estas son las sinequias anteriores periféricas, primarias, donde se llega a ver el trabeculado libre. Ahora, si el paciente hace un iris bombé, entonces va a terminar así, con sinequias periféricas anteriores y secundarias, que esto no tiene otra solución más que la cirugía filtrante o la válvula. Acá se ve una cirugía filtrante con mitomicina y acá se ve una válvula. Una anécdota, en el Hospital de Clínicas, el doctor Casiraghi, que es el jefe de glaucoma, me deja operar a mis pacientes con uveitis que tienen glaucoma. Y muchas veces nosotros, en la espera de la válvula, yo directamente les hago una trabeculectomía con mitomicina. Y andan muy bien. Y por ahí viene la enfermera de quirófano, la jefa de quirófano, y me dice, doctor Couto, ¿qué hago con esta válvula que usted pidió? ¿Ya llegó? ¿Se la ponemos al paciente? No, esperemos, porque la cirugía, la trabeculectomía le funcionó muy bien. Entonces, atención, que no todos los glaucomas uveíticos deben ser operados con válvula. Acá esto es un trabajo que hicimos hace muchos años con Sampolesi, Badía y Zárate, donde fíjense que esto es el mecanismo fisiopatogénico del glaucoma. Esto es el mecanismo pretrabecular, que sería por sinequias. El foco Yanay-Arada es un gran número. Y fíjense que en el mecanismo trabecular, que sería la uveitis hipertensiva, están los herpes, como se ve acá, el herpes simple, el herpes zóster, y la toxoplasmosis, que la toxoplasmosis produce una uveitis hipertensiva. O sea que el mecanismo fisiopatogénico de todos estos es un mecanismo trabecular. Acá se ven estas fotos, acá esta ya se las mostré, y esta es otra cirugía de trabeculectomía donde tenía el iris pegado al ángulo. Fíjense, esto es el epitelio pigmentario del iris. Esto que se ve acá es iris y esto es el trabecular. Bien. La otra complicación es la hipotonía, hay que tener mucho cuidado con la hipotonía. Bueno, hoy día como tenemos el VM también es muy importante porque con el VM podemos saber si el paciente tiene una inflamación del cuerpo ciliar, un despedimiento del cuerpo ciliar o una atrofia del cuerpo ciliar. Porque de acuerdo al diagnóstico que nosotros hagamos, es cómo nos vamos a comportar quirúrgicamente. Yo tengo pacientes antes de la época del VM operados de catarata que se fueron a la tisis bulbi, porque yo no sabía que el paciente tenía una atrofia del cuerpo ciliar. Bien, este es un trabajo que hicimos gracias al doctor López Mato y al Instituto de la Visión, que nos facilitaron gentilmente. En ese momento era el único el único aparato que hacía ultra biomicroscopía. Estamos hablando del año 1995. 2005, 2015, este trabajo tiene 25 años. ¡Qué viejo que soy! Bueno, más o menos entre el 6 al 9% de los pacientes con foco Yanay-Arada pueden desarrollar una neovascularización, una membrana neovascular. Tiene que ver mucho con la severidad. No se ve en aquel paciente que entra en la ventana de oportunidad, en la ventana de curación. Se ve más bien
en aquel paciente maltratado, poco tratado, o que el paciente mismo, porque hay muchas veces que el paciente deja de tomar el corticoide. No se olviden que esta es una enfermedad de mujeres que son adultas jóvenes, y que el corticoide les hace muy mal. Yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota, que yo trabajaba en una clínica y había una paciente que la enfermera que se encargaba de distribuir las fichas, la paciente le golpeaba la puerta y le decía, ¡ah, usted es una mala, va! Le decía de todo, la gritaba, le decía malas palabras. Y venía la enfermera y decía, doctor, no la quiero atender más a esta mujer. Es una maleducada, está loca. Y todo eso era por el corticoide. Entraba al consultorio, se ponía de rodillas y llorando me decía, doctor, por favor, sáqueme los corticoides. Entonces, la severidad a veces no está de la mano de que el médico no estuvo en esta clase y no supo cómo tratar a la paciente, sino que a veces uno sabe cómo tratar y el paciente no se quiere tratar. Esto es lo que hacíamos hace 25 años, sacábamos la membrana neovascular, no era tan malo el pronóstico visual de estos pacientes, y lo que se hace ahora es lo que todos saben, y gracias a esto muchos médicos han cambiado el auto. Esta es una paciente con una membrana neovascular, una paciente con ARADA, con una membrana neovascular que le hice una inyección de antiangiogénicos y con esa inyección mejoró, y hoy día con este ojo, aunque parezca mentira, ve 10 décimas. Es abogada y trabaja para el gobierno. Bueno, y siempre uno tiene amigos, Liqueu, que es de Costa Rica, Mario Sarabia, Ariel Schlein, que es mi mejor discípulo, me invitaron a participar en este estudio. En realidad lo que uno no quiere es llegar a este estado, que sería una extensiva atrofia corioretinal. O sea, estos pacientes no ven. Este es un paciente que dice, ¡ah, qué bueno! Entró a la ventana de curación, se curó, ve 10 décimas, se fue a la casa y por 20 años no volvió. Pero nos olvidamos que son pacientes que pueden tener una inflamación subclínica de la coroides y pueden terminar así. Pueden venir después de 20 años así, minusválidos, con menos de una décima, ciegos legales. Recuerden que 20/400 es ceguera legal. Entonces esto es lo que nos preocupa a nosotros, a mucha gente. Fíjense que Karl Herbert es un estudioso de esto y habla de la indocianina, del papel de la indocianina en los pacientes con foco Janay-Arada, y él presentó o describió muchas características clínicas en los pacientes. Fíjense que describió que la coroides no se llena bien, que puede haber estos puntos hipofluorescentes que tienen que ver con la coroiditis, o que hay estos vasos enrulados o alterados. Y acá es lo que les hablaba de Sun Fai Chi. Sun Fai Chi, además de ser una eximia uveitóloga, es la cirujana de catarata más importante que tiene Singapur. Y este es un estudio donde ella comparó actividad inflamatoria anterior con actividad con la indocianina. Entonces, esto mismo es lo que el doctor Woodman dice así familiarmente a sus residentes, y nosotros juntamos 35 ojos de 18 pacientes, donde encontramos que el 40% tenían estos 3 signos clínicos de actividad que Karl Herbert demostraron, que son, ahora los vamos a ver. A la izquierda de ustedes, fíjense cómo la indocianina pasó por la coroides, pero fíjense que por acá no ha podido pasar, porque estos lugares están inflamados. Y acá también se ve lo mismo. Puntos hipofluorescentes, como describió Herbert, y estos vasos que están enrarecidos. Cuando uno ve una indocianina normal, parece como si se hubiera peinado, así con gomina, parecen rizos bien peinados. Estos no son rizos bien peinados, son rizos anárquicos. Entonces estos son las 3 características clínicas que Karl Herbert demostró y que nosotros también encontramos en nuestros pacientes.
Pero lo llamativo es que cuando nosotros hicimos ese trabajo que fue parte de mi tesis de doctorado, fíjense, este es un paciente al cual le hicimos indocianina, un paciente con foco Yanagi-Arada, tratado con adalimumab, y no tiene ningún signo. O sea, no tiene los vasos, no tiene dificultad en el lleno de la coroides y no tiene puntos hipofluorescentes. Sí, podría tener acá, como ustedes ven, esto es una autofluorescencia, podría tener algo que tuviera que ver con la cicatriz, esa cicatriz peripapilar que tienen los pacientes con arada, pero no tiene ningún signo clínico de actividad. ¿Qué significa esto? Significa que este paciente estaba recontra bien tratado y que es probable que muchos pacientes nuestros que pensamos que están perfectos no estén tan bien tratados. Y entonces, esto es el mismo trabajo del cual yo les hablé al principio, pero fíjense que Karl Herbert, en el resumen, el tipo dice que hay 3 pilares. El primero es el que ya dijimos, que el paciente tiene que tener corticoides en un estadio precoz. El segundo es que tiene que tener corticoides con inmunosupresores. Y el tercero dice, cero tolerancia a la coroiditis clínica o subclínica que nosotros encontremos, mejor monitoreada con la indocianina. Y que lo que nosotros no, o sea, lo que no tienen que aparecer son estos, esa HDD significan los puntos hiperfluorescentes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en el año 2019, Karl Herbert habla de que hay una inflamación subclínica y que es probable que la indocianina sea muy importante para descubrir esa inflamación subclínica. El próximo trabajo a realizar va a ser comparar indocianina con engrosamiento coroideo según OCT-EDI, para ver si realmente hay una correlación clínica con eso. Nosotros debemos buscar, estamos obligados a buscar la inflamación subclínica. Y se me dan, ¿cuánto hablé ya? Tengo 10 minutos más, Sí, Vanessa. doctor. Sí, por supuesto, doctor. Puede seguir. Todo lo que usted Muy quiera. bien. Ok, este es el peor caso que yo tuve en mi vida. Esta es una mujer de 48 años, abogada, que viene con pérdida de visión en ambos ojos, cefaleas, acúfenos y pérdida de la audición. Ella ya tenía poliosis y vitiligo 2 semanas antes. Fíjense, ella empezó con poliosis y vitiligo. Cuando uno la examinaba, la huesa visual era de 20-200 y de 20-100, pésima. Tenía muchas células en la cámara anterior, no tenía flare, no tenía sinequias posteriores y no tenía precipitados queráticos. No tenía turbidez vítrea y cuando uno le examinaba el fondo de ojo, encontraba esto que yo les mostré al principio, que es cuando todavía no hay un desprendimiento de retina exudativo típico. Entonces, como teníamos dudas, a pesar de tener la poliosis y el vitiligo, la paciente tenía tanta cefalea, estaba tan mal, que el médico clínico la internó, por supuesto, le hizo una punción lumbar, apareció la pleocitosis, entonces la paciente cerró para un foco Yanagi-Arada. Fue tratada, como estaba internada, 3 días de pulsoterapia, se le dio altas dosis de corticoides, fíjense, se le dio micofenolato mofetil. No me acuerdo qué año es esto, 13, fíjense. 2013. ¿Por qué? Porque ya había un trabajo de un árabe que se llama Abu el-Razar, el nombre es raro, difícil, búsquenlo, el trabajo es muy bueno, donde él decía que había que darle micofenolato de comienzo a estos pacientes. Muy bien, entonces yo se lo di. Perfecto, pasó un tiempo, ya estaba con 50 miligramos de prednisona, 2 gramos de micofenolato, que es lo que hay que darle, no tenía síntomas. Fíjense la huesa visual. Bárbaro, 20, 30, 20, 20. No tenía células y no tenía desprendimiento de retina exudativo. Perfecto. Vuelve septiembre. Bueno, muy bien. Vuelve, perdón, porque esto está al revés. Es diciembre, 9 de diciembre.
El 6 de enero, o sea, habían pasado un mes, ya le habíamos bajado el corticoide a 40 y dice, tengo cefaleas, tengo acúfenos, tengo mareos. Le vimos el ojo y el ojo estaba perfecto, no tenía inflamación y pensamos, ¿será una reactivación? Bueno, aumentémosle el corticoide a 60. Bueno, le dimos el corticoide a 60, seguía con el micofenolato y a fin de mes no tenía síntomas neurológicos, o sea, había mejorado de sus síntomas neurológicos, pero la visión había caído, tenía 2 cruces de células en los 2 ojos y había aparecido inflamación del nervio. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, si tiene, después de esto, con el micofenolato, con el corticoide, tiene esto, no debe estar respondiendo, pasemos al biológico. Entonces pasamos al adalimumab. Empezamos con el adalimumab, pero a la tercera infusión de adalimumab, cuando entra la paciente al consultorio, se choca con los marcos de la puerta del consultorio. Pero ¿cómo se choca? Ay, sí, doctor, no sé qué me pasa, estoy viendo menos. Muy bien, entonces la visión estaba mal, no tenía células, no tenía inflamación, pero tenía un defecto pupilar aferente y fíjense lo que era el campo visual. Entonces, nosotros asumimos que lo que la paciente tenía era una neuritis óptica secundaria al adalimumab. Le sacamos el adalimumab y no tuvimos más opción que pasarla al clorambucil. El clorambucil es un agente citostático, peligroso, pero hay un trabajo de Howard Tesler muy importante, donde él ha logrado remisión con el clorambucil, que son dosis altas en tiempo corto. Bueno, nosotros no hicimos eso, le dimos el clorambucil teníamos que darle un inmunosupresor, sabíamos que el antimetabolito no funcionaba, que el biológico nos había producido esa neuritis óptica, entonces le dimos 10 miligramos de clorambucil. Con 10 miligramos estaba excelente, no tenía manifestaciones neurológicas, veía 20-30, no tenía inflamación, el campo visual había mejorado, llegó el invierno en Argentina y como a la señora le encanta ir a esquiar, se fue a esquiar. Cuando estaba en la montaña esquiando, tuvo una pérdida brusca de la agudeza visual, mareo, náusea, vómito, hubo que internarla. Tuvo un cuadro meningio terrible, con pérdida brusca de la agudeza visual, cuentadedos venía. Veía 20-30, veía cuentadedos. Entonces me acuerdo que le hice una intravítrea de triamcinolona en cada ojo. Tenía 4 PSC, pleocitosis, tenía todo. Pulsoterapia, alta dosis de corticoide, la intravítrea de triamcinolona y decidimos pasar al tocilizumab. El tocilizumab es un antiinterleuquina 6 que también está descrito para usar en estos pacientes. Fíjense la OCTE lo que era. Arriba, no se podía medir el engrosamiento coroideo. A medida que fue, y fíjense cómo tenía esto que también está publicado en los pacientes con ARADA. Y fíjense cómo a medida que el tratamiento iba haciendo efecto, la coroides iba mejorando. Hasta que llegó un momento que la coroides mejoró y la paciente volvió a tener 20-30 de agudeza visual, todavía tomaba corticoides y no volvió a tener inflamación. Estos son los últimos OCT-CEDIS, está muy bien, no ha vuelto a tener otra reactivación. Entonces, en el futuro, sí, tratamientos más agresivos, eso ya está comprobado, inmunosupresores de comienzo, ¿por qué no corticoides perioculares? Ariel Schlein hace muchísimo corticoide periocular en estos pacientes, ¿y por qué no más intravítreas? ¿Por qué no ponerles Osurdex? Yo a mis pacientes con ARADA que se van a operar de catarata, a todos les pongo unos Osurdex. Bueno, los agentes biológicos ya hablamos. Lo de la curación definitiva sería quizá entrar a esa ventana de oportunidad que se habla en ese trabajo y seguramente la inflamación subclínica sería con la indocianina o con el OCT. Y déjenme terminar diciéndoles que
esta es una enfermedad que tiene mucho que ver con las enfermedades psicosomáticas. Mi primer paciente con enfermedad de Foco-Yanagi-Arada, que yo vi cuando tenía 23 años y que fue la causante de que yo hiciera uveitis, era una paciente muy humilde de una ciudad que queda a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, que tenía su hijo con artritis y que había que hacerle un trasplante de cadera o de rodilla, yo no me acuerdo, el chico no caminaba, tenía 16 años. A la madre, que vivía en un hogar muy humilde en Trelew, en la ciudad de Trelew, la metieron en un avión sanitario con el hijo que no caminaba, la bajaron en Buenos Aires, la metieron en una ambulancia, la llevaron al hospital de clínicas que tiene 12 pisos. Cuando la mujer bajó de la ambulancia, miró el hospital así y dijo: ¡ay, Diosito santo! Yo doy mi vista porque mi hijo vuelva a caminar. Y yo podría contarles 17.000 historias. Y seguramente muchos de ustedes que han seguido pacientes con Foco-Yanagi-Arada tendrán historias para contar. Doctora Vanessa, doctora Betty, muchísimas gracias por la invitación y espero haberles sido de utilidad. Muchas gracias, doctor Couto. Excelentísima su exposición. Estamos muy agradecidos por compartir todas sus enseñanzas, toda su experiencia, todas sus publicaciones con nosotros. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas, sobre todo algunas inquietudes que tenemos en el público y algunas preguntas que también yo les tengo preparadas. Hay una interrogante que nosotros tenemos, ya que nosotros cuando vamos a pasar el tratamiento de inicio, el tratamiento de la etapa aguda del Foco-Yanagi-Arada, porque es muy aparatoso, se presenta, como usted sabe, como todos saben, con un desprendimiento retina seroso bilateral, con una inflamación del nervio óptico bastante evidente. Tenemos que pasar rápidamente bolos de corticoides, en nuestro caso en el Instituto Nacional de Oftalmología, muchas veces lo internamos, a veces el paciente no desea, también iniciamos con vía oral a altas dosis. Pero ¿qué recomendación nos puede dar usted en este caso, que muchas veces tenemos que pedir los exámenes de laboratorio y como vamos a empezar a inmunosuprimir a estos pacientes y queremos empezar rápidamente, a veces se demoran estos exámenes, ¿no? En poder hacerlo. O sea, ¿cómo podemos mitigar ese problema o cómo nos lanzamos rápidamente a dar rápidamente estas altas dosis? Tenemos que esperar de todas maneras porque perdemos tiempo, ¿no? Y como usted habla, la ventana de oportunidad es una oportunidad para que mejore el tratamiento en ellos, ¿no? La reacción de Mantuo PPD tarda 48 horas en tener el resultado. La BDRL en un hospital, de un día para el otro te la hacen. O sea que esperar 3 días para empezar con corticoides no pasa nada. El resto no me importa. O sea, yo lo que tengo que hacer es descartar una enfermedad infecciosa. Seguramente el cuadro sea muy típico, sea muy florido, y vos que estás canchera, y Betty que está canchera, por ahí ni necesitan. Pero la idea para la gente joven es esa. Yo debo descartar una enfermedad infecciosa antes. Yo seguramente quede publicado en el canal de YouTube de Faco Extrema. Les aconsejo mirar un caso que hicimos con Ariel Flaen, que se llama Misterio sin resolver, y que es la historia verídica de un caso que tuvimos los dos y que fue muy desesperante porque tuvimos que esperar 48 horas para tener la PPD en una mujer de 32 años que vino al consultorio contando los dedos. La traía el marido del brazo. Entonces, uno debe esperar. No es mucho tiempo. Por supuesto no vas a esperar 2 semanas, pero si tenés que esperar 2, 3 días, no pasa nada. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Tenemos varias preguntas del público y me pareció interesantísimo que usted nos recomendara también o manifestara que estas enfermedades son psicosomáticas, porque realmente no solo el VKH, sino no sé qué le parece a usted también otras enfermedades autoinmunes, o sea, la parplanitis, o sea, los niños que vienen con parplanitis, si uno indaga un poco más, no se da cuenta quieren que... ver.
o sea, no quieren ver, sufren de bullying en el colegio, o sea, esas cosas a mí realmente me han tocado mucho el corazón porque tienen otros problemas, separación de O los no quieren padres. ver lo que pasa en la casa. Exacto, entonces es bastante triste y decirle a los papás que hay estos problemas psicosociales, también es un poco complicado, pero Es bien en general difícil. me encantó que diera ese tip, ¿no? De que las uveitis siempre tienen un trasfondo psicosocial y eso tenemos que detectarlo para poder un poco guiar al paciente y si es un niño también guiarlo en este tratamiento. Doctor, Ujú. ¿tendrá tiempo como para responder algunas Sí, preguntas que tenemos sí, en el chat? ¿Sí? Ya. sí, Sabemos dale. que ya están adelantados 2 horas, entonces sé que No es un poco importa, tarde. pero mi segunda profesión es actor, así que los Allá. actores nos actores. Nos preguntan sobre su experiencia en el uso de intravitreos de corticoides, especialmente de la triamcinolona. Me parece que usted ya la mencionó como coadyuvante, pero de Sí, repente podría manifestarnos su experiencia, sí, por la favor. triamcinolona es muy útil. Lo que pasa es que uno debe pensar que esta es una enfermedad sistémica y que como enfermedad sistémica debe ser tratada con tratamiento sistémico. Ahora, en el caso de querer apagar rápido el incendio, no está para nada mal, porque lo hago yo, hacer una inyección intravítrea de triamcinolona. El problema que tiene la triamcinolona es que cuando el paciente es corticoide respondedor, termina con una trabeculectomía. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, o sea, uno tiene que evaluar riesgo-beneficio, pero está digamos, abierto para usar triamcinolona intravítrea y yo tengo muchos casos de Osurdex, porque quizá en los Osurdex la dexametasona es potente, pero por ahí no es tan difícil manejar el glaucoma de esos pacientes. Y aparte de los Urdex lo que tiene de bueno es que como es un cigarrillo que se mete dentro del ojo, si el paciente hace un glaucoma, uno le hace una vitrectomía y lo saca. También podría Perfecto. ser lo mismo con la triamcinolona. Pero bueno, hay que estar avivados de eso. Uno debe estar avivado que los pacientes con uveitis no se quedan ciegos por la uveitis, se quedan ciegos por el glaucoma. Entonces lo más importante es el glaucoma. Yo he tenido una experiencia de un paciente que tenía hipotonía y por el miedo, como usted dice, uno está canchera en ese asunto, le pone triamcinolona, no responde, le pones otra triamcinolona, pero de repente, porque uno peca de exceso, ¿no? Pero uno tiene que darle el tiempo también a la triamcinolona de poder, de que pueda hacer su efecto, ¿no? Yo le puse la Otro, triamcinolona a las 2 semanas porque seguía en hipotonía y se me fue a lo contrario, a la hipertensión claro, ocular. lo que pasa es que es lo que yo dije, la hipotonía era porque el cuerpo ciliar estaba inflamado, porque el cuerpo ciliar estaba desprendido o porque el cuerpo ciliar estaba atrófico. Entonces, a veces pasa que con el cuerpo ciliar inflamado te pasa lo que te pasó a vos. A ver, por ahí le hacía 40 inyecciones y no mejoraba, porque no Sí. era lo que necesitaba. ¿Entendés? Y hay casos que son tan refractarios al tratamiento que vos decís, pero ¿cómo? Le hice 3 inyecciones y no mejoró. Puede pasar. Claro. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Entonces, también preguntan en aquellos pacientes que no pueden usar corticoides, que no los tolera y tampoco toleran metotrexate. ¿Nos podría contar su experiencia con los biológicos, sobre todo con adalimumab? Me gustó muchísimo su publicación, sobre todo por la reducción de los corticoides que se utilizan ya a los 6 meses, ¿no? Que es el gran problema. Y también me gustaría que nos mencione, aparte de la adalimumab, ¿en qué momento usted ya, después de la etapa aguda de la enfermedad, de la etapa de inducción del corticoide, en qué momento decide empezar a bajar y reducir la dosis de corticoide, por favor? Ah, muy bueno eso. Eso está muy buena la pregunta porque me olvidé decirlo. En ese trabajo de Carl Herbert donde yo participé, hablan del tiempo. O sea, una de las cosas es, primero, el tiempo cuando uno debe empezar, que son esas 2 semanas famosas. Después, ¿qué le debe dar? Le debe dar corticoides y inmunosupresores. Después hablan de la choroiditis subclínica, pero también hablan del tiempo. Entonces, cuando hablan del tiempo, se dan cuenta que no menos de un año. O sea, el corticoide y el inmunosupresor no menos de un año. Y hasta te diría que 2.
Y hay un trabajo muy interesante que alguna vez leímos en la cátedra de un japonés, que el japonés decía que los anticuerpos circulantes en la enfermedad de foco llana y grada estaban durante un año. Entonces, por eso debías tratar al paciente durante un año. Ahora, no, mínimo tiene que ser un año. Ahí después verás vos qué haces. Pero, y ahí, por ejemplo, podrías, antes de tomar la decisión de abandonar el tratamiento, de hacerle un OCTEDI, hacerle una indocianina, y ahí fijarte, bueno, le saco el corticoide, por supuesto no le vas, la idea es que no va a estar con 40 miligramos de corticoide, estará con 8 miligramos o con 6, o le sacarás el corticoide y lo dejarás con el inmunosupresor solamente. Pero antes de dejarlo sin medicación, vos tenés que tener un OCTED y tenés que tener una indocianina para estar seguro que el paciente no tiene nada. Ah, y después decía, y si no tiene nada, citalo dentro de 6 meses y volverle a hacer los estudios. Acá en el Perú tenemos un problema con la indocianina, no es de fácil acceso, incluso me parece que algunos centros solamente lo pueden tener y no sé específicamente quiénes lo tendrán en este momento. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Oftalmología no lo tiene y nosotros tenemos angio-CT y lo que hemos observado son algunos puntos de hipoperfusión que corresponderían probablemente a esas zonas hipofluorescentes que usted menciona en el verde indocianina. Puede ser. Yo de angio-CT no sé nada. Okay. Para mí es como si me hablaran de chino. No entiendo nada. Pero Y, bueno, es una posibilidad. O sea, hay que buscarle la vuelta. Nosotros podemos hacer indocianina, pero vos fíjate que cada ampolla de indocianina cuesta $60. $60 acá es un montón de plata. No le podés hacer una indocianina a cada paciente con foco llana y grada. y sobre el tratamiento de los corticoides, cuando usted empieza la fase de inducción, la etapa aguda, la mantiene 2 semanas con tratamiento de corticoides a altas dosis, lo No, mantiene, ¿cuánto no. tiempo lo Yo mantiene? mantengo, yo mantengo con la dosis alta hasta que el paciente tiene la retina aplicada, no tiene más papilitis y no tiene más células en la cámara anterior. Ahí empiezo acá. Y ahora sería hasta que el grosor coroideo de la OCTEDI da normal. Entonces ahí sí empiezo a bajar el corticoide. ¿Y cómo lo Independientemente del bajo? tiempo. ¿Cómo? Independientemente del tiempo. Porque algunos Independiente. llegan a conseguir, algunos llegan o sea, pueden tener la replicación más rápida, ¿no? Claro, Coadyuvándole con el intravitrio, coadyuvándole con los perioculares, claro, ¿no es claro. cierto? Eso puede ser mucho más rápido incluso, menos de Obvio. una semana. Pero Entonces, no es cuestión de tiempo, es cuestión de clínica. exacto. Muchas gracias, doctor. Sigamos con las preguntas. Y Bacara nos preguntan si tiene algún tip para diferenciar BKH de la central serosa. Bilateral, obviamente. ¿De la central serosa o del AMPI? De central serosa, pregunta. Sí, son diferentes. La coroiditis central serosa no tiene inflamación. El arada tiene inflamación. La central serosa nunca va a tener papilitis. La central serosa nunca va a tener engrosamiento coroideo en la ecografía. La retinofluorescinografía de una y de otra son totalmente diferentes. La coroiditis central serosa va a tener un punto de fuga y el foco llana y grada va a tener un montón de puntos que van a coalescer y que es diferente. Gracias, doctor. Nos piden recomendaciones para el tratamiento de boca llanera en pacientes pediátricos. ¿Cuáles son los medicamentos probablemente de No, uso? nada, lo mismo. Sí, corticoides, y antimetabolitos. El metotrexate es muy bien tolerado para los chicos. El micofenolato también. Así que el tratamiento para los niños es exactamente igual. Lo que Acá pasa es nos, que el arada de los niños es mucho más severo, entonces hay que tener mucho cuidado. sí. Acá nos hacen otra pregunta sobre su caso clínico y nos preguntan cómo diferenció la neuritis óptica por adalimumab de actividad en sí de BKH.
si recién tenía una tercera dosis de este medicamento. Porque el campo visual anterior no era así. Y el campo visual empeoró cuando le dimos el adalimumab. Y porque el campo visual de una neuritis óptica tóxica por el adalimumab es como se mostró ahí en la foto. Doctor, Y ¿usted además la inflamación del nervio óptico de la arada no va a tener defecto pupilar aferente. Y la toxicidad tenía defecto pupilar aferente. Interesante. Doctor, ¿usted ha leído algún artículo o qué piensa sobre la inyección intravítrea de adalimumab? He visto No, algunos estudios pilotos no, sobre utilizarlo en BSET, por ejemplo, o en no otras... tengo idea, no sé Ok. nada. Lo único que sé es que alguna vez hablé con un colega mío que él había hecho y no había tenido buen resultado. Pero no sé nada de eso, así que no puedo hablar. La verdad que si me estoy preocupando por la ampolla de $60 de la indocianina, usar un poquito o sea, sacar un poquito de adalimumab para metérselo intravítrea, me suicido. Cuando, por ejemplo, ahora está de moda a los pacientes con necrosis aguda de retina hacerles inyecciones intravítreas de Foscarnet. La bolsa de Foscarnet es de 500 centímetros cúbicos, vos tenés que pinchar la bolsa y sacar 0,1, y la bolsa la tenés que tirar. Entonces, a mí me cuesta un montón hacer eso. Me dice, bueno, hagamos una inyección por semana. ¿Una inyección por semana? Y tirás el frasco de Foscarnet. Así que bueno, todo lo que sea derrochar a mí me cuesta. Por ahí aparecerá un laboratorio que hará unidosis de la adalimumab, no sé. No tengo idea. Yo Okay. creo que si uno se pone a pensar el mecanismo de acción del adalimumab, no creo que nunca, o sea, por ahí en algún momento sirve, pero el mecanismo de acción del adalimumab tiene que actuar a nivel Melanocito. sistémico, no a nivel local. Lo que mejor anda a nivel local y sigue andando es el corticoide. Preguntan acá, ¿cómo trata usted el paciente con BKH que llega en fase crónica? Si de primera es un paciente que ya probablemente está tratado y que viene en fase crónica recurrente, ¿qué es lo primero que hace usted si, por ejemplo, el paciente no está usando algún tratamiento? Y yo le vuelvo a dar corticoides, no una dosis del periodo agudo, le daré 20-30 miligramos de corticoide y empiezo con un inmunosupresor. Y puedo hacer una inyección periocular de corticoides, eso no está mal. La inyección periocular de corticoides de triamcinolona no está mal. Pero en esos pacientes es el inmunosupresor 100%. ¿No? Muy bien. Había una pregunta de un drenaje por ahí que decía. Sí, aquí lo estoy leyendo, no lo entiendo bien, dice, con dispositivos de drenaje por hipertensión ocular, ¿aconseja mantener prednisolona tópica permanente? Eso es lo que pregunto. No, o sea, la pregunta está bien y es así. Me imagino que el dispositivo de drenaje debe ser la válvula de Amel, o la válvula de Molteno, o cualquier otra válvula. Con dispositivo de drenaje se acabó el problema del glaucoma cortisónico, entonces le puedo dar el corticoide como quiera. Ahora, yo no le voy a dar permethrin forte si el paciente no tiene células. Y además es una enfermedad sistémica, entonces yo debo tratarlo con corticoides sistémicos. Podré ayudar con prednisolona, pero no es como lo voy a tratar. Muchas gracias, doctor Couto. Creo que hemos respondido ya todas las preguntas. Buenísimo. Estamos, acá hay una, dice, ¿alguna válvula de preferencia para glaucoma uveítico? Sí, la válvula de Ahmed. La válvula de Ahmed para la uveitis es la que mejor funciona. Pero es duro también, no es fácil. Porque si la válvula de Ahmed tiene un periodo hipertensivo, o sea, aquellos que han puesto válvulas saben que las primeras 2 semanas el paciente está fenómeno, tiene 8 de presión, ay, qué bien que está bien. A las 2 semanas tiene su periodo hipertensivo. Bueno, si un paciente normal
si le ponen una válvula de Ahmed en un paciente normal, no uveítico o no foco de negrada, va a tener un periodo hipertensivo, en la uveitis puede tener hasta 3 periodos hipertensivos. Así que hay que tener cuidado. Bueno, ahora sí creo que acabamos con la pregunta. Todos lo felicitan, Bueno, muchas doctor. gracias. Es un Estamos, gusto hablar con ustedes. acá hay una última pregunta. Eh, en pacientes que cursen concomitantemente con sífilis o tuberculosis activa, ¿cómo es el manejo? Yo supongo que Nunca me siempre, pasó. no, yo también creo que probablemente más bien la pregunta sería, ¿qué pasaría si hay un paciente que tiene BKH poco generada, pero tiene de repente un cuantiferón positivo o un PPD positivo, ¿no? Muy buena pregunta. En realidad es así. Si el paciente viene con sífilis y, y hay que tratarle la sífilis y tiene una arada, se puede internar, se le puede dar penicilina endovenosa y se le puede dar corticoides. No se olviden que hay una reacción, que ahora no me sale el nombre, que es muy rara, la reacción paradojal de la sífilis, que Haish. necesita corticoides. Entonces, no pasa nada. Lo que sí pasa es con la tuberculosis. Y a mí sí me ha pasado de tener pacientes que tienen una arada, florido, lindo, que hay que darle corticoides y que tiene una PPD de 20, de 24. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que es una arada, no voy a cambiar el diagnóstico, pero le tengo que dar corticoides. Entonces, hablo con el infectólogo, con el neumonólogo o con el tisiólogo y le damos una cobertura de, por ejemplo, isoniazida y rifampicina mientras toma el corticoide. Eso lo hemos hecho muchas veces. Excelente. Eso es como profiláctico, ¿no? O sea, la Claro, dosis o profiláctica. sea, no saben si esa PPD de 24 tiene que ver, pero por las dudas le haces un tratamiento profiláctico para poder darle el corticoide. Eso está publicado. Hay algún trabajo de eso, que Acá en el habla de la Perú, profilaxis del corticoide en pacientes presuntos tuberculosos. acá en el Perú, pues somos un país endémico de tuberculosis. Creo Bueno, que hasta el 70% de la población va a tener un PPD positivo, ¿no? bueno, Entonces, siempre igual los mandamos, cuando sale un PPD positivo, lo mandamos al infectólogo para que pueda perfecto, tener un tratamiento, ¿no? Sobre todo porque vamos a iniciar inmunosupresores. perfecto. Muchas gracias, doctor Couto. Estamos agradecidos de parte de la Sociedad Peruana de Oftalmología, por parte del capítulo de uveitis también. Estamos muy agradecidos con usted por siempre tener la predisposición de seguir enseñándonos, de seguir siendo un maestro a Me nivel de queda su país. poco, ya me queda poco, tengo 63. Así que, No, le quedan muchos años, siempre con su carisma, con su buen humor y sobre todo con sus enseñanzas y su experiencia. Espero que siempre pues, nos pueda dar alguna charla, siempre cuando poderlo. quieran. Ya, entonces siempre. Ustedes saben que Perú es familia. Recuerden que el general San Martín estuvo en el Callao, recuerden eso. Así que para los argentinos Perú es familia. Y personalmente ustedes son mi familia. Betty es mi familia. Así que cuando ustedes quieran, me piden y yo encantado les doy la charla que quieran. Ok. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Muchos abrazos. Gracias por tu Un colaboración. abrazo grande para todos, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. doctor Couto. Chao. Chao. Siempre, hasta Chao. pronto. Hasta pronto, Cristóbal. Gracias a todos por estar presentes.